senda del Señor, creciendo en la fe. Para en los caminos mira y pregunta, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino de andar. Por el andar y en las sendas antiguas caminar. De trompetas el sonido escucharé por fe. Y va creciendo por fe, y va creciendo. De trompetas el sonido escucharé por fe. Por fe escucharé. Para en los caminos mira y pregunta, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino de andar. Por el andar y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré por fe. Y va creciendo por fe, y va creciendo. De mi alma el descanso hallaré por fe. Por fe lo hallaré. Para en los caminos mira y pregunta, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino de andar. Por el andar y en las sendas antiguas caminar. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vale vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo que las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar la fe que profesas, siempre mantendrás. Y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna y paz sin igual, corona de triunfo él te ceñirá. Notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Para el vencedor las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente, hermanos, de poder estar saludándonos a través de estos medios y poder seguir con los temas que hemos estado preparando para que podamos edificarnos. Hermanos, sean todos bienvenidos y les animamos para que también permanezca en la clase y de esa manera podamos edificarnos, mirar todo el tema que tenemos preparado para ustedes. Hermano Roberto, buenas noches, hermano. Buenas tardes para ti, buenas noches para mí. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hermano, buenas noches. Bien, una vez más agradecido y contento con Dios porque nos permite una vez más estar en las sendas antiguas. Y como cada lunes, pues un saludo fraterno a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan. Y una vez más, cuando tenga la oportunidad al finalizar, comparta la publicación. ¿Cómo estás, hijo? Bien y agradecido de poder volver a estar aquí, de que Dios nos dio nos volvió a dar la oportunidad de volver a estar aquí. Así es. Estamos muy contentos, hermanos. No nos frustramos porque no podemos transmitir en la página. Es que en la página nos da la libertad de poder llegar a más personas, pero cuando es a través de la cuenta de su servidor, me limita, hermanos. No sé por qué, pero me limita a que al entrar a Facebook solamente es los que tienen de contacto a su servidor. Entonces, no importa que lo compartamos, digo, porque
hasta que quitemos eso, terminando el programa, vamos a poder llegar a más personas. Y lo que dice el hermano Roberto es cierto, hermanos, les animamos para que al final nos den unos minutitos, ya que se termina el video, compartan la clase, hermanos. Pues hermanos, estamos muy contentos, mayormente porque, bueno, en lo personal, este tema es uno de los temas que creo yo que deberíamos de enfatizar constantemente en las congregaciones para que recordemos de qué se trata cada libro, de qué nos habla cada libro. Y recordar también que cada libro, hermanos, es una pequeña partecita del gran rompecabezas que son todos los libros que tenemos en la palabra de Dios. No solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Todos los libros, hermanos, todo, absolutamente todo, señala, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que aprendamos a verlo de esa manera, no solamente como si fuera algo aislado, hermano Roberto. En ocasiones caemos en ese error de verlo como algo aislado, pero no, deberíamos de verlo así. Es una pequeña parte, ¿verdad?, de un gran rompecabezas. Entonces, pues vamos a apresurarnos, hermanos. Vamos a orar para que podamos optimizar el tiempo, aprovecharlo de la mejor manera. ¿Nos diriges en la oración, hermano? No te escuchamos, hermano. Creo que se cortó el audio. Tenías tu micrófono activado, hermano. Ok. Tenía- sí, tenías tu micrófono activado, entonces no te escuchamos y por más que te quise avisar, ya no pude. Pero, ¿De pues qué? si tienes una oración cortita, hermano. Sí, Sí, por sí, favor. vamos a ver. Señor bendito, Padre Santo, una vez más nos unimos en oración en esta ocasión para suplicarle de su bendición en esta hora que continuamos con las sendas antiguas, agradeciéndole por el medio del Internet, agradeciendo por nuestros hermanos que nos acompañan y por la oportunidad que tenemos de examinar su bendita palabra. Ayúdenos, Padre, a poder tener el entendimiento claro de la misma y que podamos, al aplicarlo, hacerlo como usted nos lo pide y nos lo demanda. Señor, nos encomendamos a usted para suplicarle de esta ayuda y agradecérselo en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias. No terminamos de ver el libro de Éxodo, hermanos. Siempre hay muchas lecciones que compartir, pero le animamos a que siga estudiándolo, hermanos. Por favor, sigan estudiando. Hay mucho, mucho que ver y como lo hemos mencionado, alcanzamos a verlo solamente de una manera panorámica, ¿sí? Entonces, en esta dirección, hermanos, que es la Iglesia de Cristo que se reúne, los hermanos que se reúnen en Plateros 213, en la colonia San Pedrito Peñuelas, en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, y esto es en México. Los hermanos se reúnen los días martes y jueves de 6 a 7 p.m., los días domingos de 10 a.m. a 12:30 p.m. aproximadamente. Y el contacto de nuestro hermano Roberto es el 442-451-3227. Usted puede ir ahí con los hermanos. Usted verá que es una iglesia muy afectuosa, muy calurosa. Son excelentes hermanos, excelentes anfitriones. Y bueno, si usted está cerca, en el área, dese la vuelta. Vaya y adore con nuestros hermanos. Ellos estarán muy contentos de poder recibirle. Estoy consciente
Completamente seguro que cuando usted vaya escuchará a los hermanos que están predicando, si es nuestro hermano Roberto o alguien más. Usted escuchará que hablan libro, capítulo y versículo. Citan la palabra de Dios y la citan en su contexto, y usted saldrá edificado de ese lugar. Le animamos para que vaya. Y nosotros nos reunimos en esta dirección. Matías. Mi papá y yo nos reunimos en la Iglesia de Cristo en Rock Valley, en el 2549 de Cobb Harlan Road, en Tompkinsville, Kentucky. Y el código postal es 42167. Y nuestro horario son los domingos, empezamos a las 9:30 y terminamos a las 11:30 am. Y los miércoles empezamos a las 7 p.m. y terminamos a las 8 p.m. Y el contacto de mi papá es 423-748-1218. Muy bien. También le animamos para que traiga un poquito de tiempo. En ocasiones vamos con el tiempo muy limitado, pero tomemos el tiempo, hagamos una dedicación del primer día de la semana, usémoslo para poder no solamente estar con los hermanos en la meditación, sino también para que podamos convivir. Eso es sumamente importante. Recuerde, por favor, lo que es Hechos 2:42, cómo es de que se menciona que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Y bueno, es importante que aprendamos a tener comunión con los hermanos. Entonces, venga, si usted está de paso, quédese aquí a adorar con nosotros. Si usted está buscando un lugar en el cual pueda ofrecérsele alimento sano para su alma, también aquí es un buen lugar. Venga y conózcanos, venga y vea. Hermanos, pues vamos a darnos prisa, hermanos, amigos. En estos lugares usted podrá edificarse, ¿sí? Muy bien, pues el panorama que tenemos para esta ocasión es el panorama del libro de Levítico. El curso es Conozca su Biblia. Y el panorama que corresponde para esta ocasión es el panorama del libro de Levítico. Estoy completamente seguro que no faltará entre nosotros que haya alguna persona que no conozca a ciencia cierta o de una manera más precisa de qué trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, hermano Roberto, es uno de los libros más descuidados, uno de los libros que casi no le damos importancia, pero es uno de los libros a través de los cuales nuestro Dios, nuestro Señor, nos enseña la suma importancia de lo que es la santidad. Aquí hay algunos datos generales que nosotros vamos a poder obtener, por lo cual nosotros deberíamos de darle mucha importancia a lo que es el libro de Levítico. Adelante, hermano. Perdón, pensé que había dicho el nombre de Matías. Muy bien, y es importante este libro, no solamente porque a veces tenemos el descuido de no poner la atención. Recordemos que, una vez más, como lo hemos dicho en los dos libros anteriores, el panorama tanto de Génesis como de Éxodo, Levítico forma parte de este libro de la ley, o conocido también como Pentateuco, y la importancia como el tema central, lo están viendo en sus pantallas, la importancia de lo que es la santidad delante de los ojos de Dios. Es un libro en el cual nos va a hablar una y otra vez sobre lo que está tratando ahora para el pueblo que Dios liberó de Egipto, cómo debe ser la expiación, la santidad, el servicio en ese contexto de adoración que tenían. Y podemos encontrar en estos capítulos claves que usted está observando, capítulo número 11, capítulo número 16, en los cuales va a tener información con el enfoque central, que es la santidad. En el capítulo 11 va a encontrar sobre la diferencia entre lo limpio y lo inmundo o impuro. Y en el capítulo número 16 va a estar repetidamente hablando sobre la expiación y expiación. Me encanta cómo hace un énfasis en ese capítulo sobre la expiación para que puedan estar limpios, santos delante de Dios. Y algunos versículos claves que van a encontrar o vamos a encontrar es el capítulo 11, versículo 45, capítulo 19, versículo número 2 y capítulo 20,
versículo 26. Si podrías leer el primero, Matías, por 11:45. Sí, dice, porque soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El 19:2 vuelve a tratar sobre santos seréis. Y el 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo soy santo. Dice, os he apartado con el fin de que sean santos, para que seáis míos. Adelante, hermano. Algunas palabras claves, hermanos, es la palabra santidad. Usted la va a encontrar, pero muchísimas veces, un aproximado 57 veces. La palabra sagrado, que también es básicamente lo mismo, ahorita lo vamos a explicar. La palabra sagrada, la palabra se encuentra aproximadamente 14 veces. La palabra consagrado se encuentra 19 veces. Entonces, esta palabra, hermanos, es de suma relevancia porque Dios quiere que el pueblo aprenda no solamente qué es la santidad, sino cómo puede lograrse la santidad, cómo se obtiene la santidad y cómo puede mantenerse dentro de la santidad. Antes de que avance un poquito más, recuerdo cómo es que en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante, dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, que es básicamente, hermano Roberto, una calca, la frase totalmente exacta que se tomó de estos pasajes. Al igual que el pueblo de Israel debería de ser santo, buscar la santidad, sencillamente por causa de Dios. Y también nosotros, hermano, también nosotros como cristianos, si nosotros somos cristianos, bueno, necesitamos imperativamente, como mandamiento, como una orden, buscar la santidad. Hay una cita que está en Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un pasaje, Mateo 5:8. Bienaventurados Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. los de limpio corazón, ellos van a ver a Dios, ¿sí? Y apóyame con una cita más, Matías, es 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Hermanos, la palabra santidad es una palabra sumamente importante. ¿Qué es lo que dice, Matías? Dice sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, ¿sí? De carne, de espíritu, perfeccionando, llevando a lo perfecto la santidad. Hermanos, es de suma importancia que nosotros tengamos en cuenta, que tomemos en serio lo que es la santidad. La palabra sangre, hermanos, se encuentra aproximadamente 86 veces. 86 veces. Lo que Dios quiere es que aprendamos, hermanos, que para que tengamos la santidad hay un precio que se tiene que pagar. No es gratis. Nosotros lo obtenemos haciendo ciertas cosas, pero hay algo que se tiene que pagar. Y la palabra expiación, que se refiere simplemente a quitar, se encuentra 91 veces. Entonces, es sumamente importante que nosotros comprendamos, hermanos, que para Dios la santidad es muy importante. De hecho, la palabra santidad, hay algunos conceptos que es importante que los comprendamos, no solamente para beneficio del libro, que entendamos el libro, sino también para que los apliquemos totalmente a nosotros. La palabra santidad, santo, las palabras que se desprenden del verbo santidad, santificar, sencillamente se refiere a algo que es apartado, se refiere a algo que se dedica exclusivamente para una labor, para un uso. Entonces, eso es lo que Dios espera que el pueblo comprenda. Y por eso, hermano Roberto, en el libro vamos a encontrar muchas cosas que son santas, como lugares, como animales, como personas, como vestimentas. Vamos a encontrar objetos que son santos. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Este objeto es apartado.
este objeto es solamente para esto, para un uso exclusivo. No es para que todo el mundo lo ande usando. Entonces, cuando Dios dice esto es santo, quiere decir sencillamente que esto se limpió, se purificó y ahora se mantiene apartado para ese fin, para ese propósito que se le ha dado. Y haríamos muy bien en no olvidar eso. Si nosotros no olvidamos, hermanos, que también nosotros hemos sido santificados. En ocasiones la gente se confunde pensando que un santo es aquella pequeña estatua que está en la pared. No, no es así. Nosotros, personas de carne y hueso, somos los que hemos sido purificados por el perdón de nuestros pecados a través del bautismo. Se usó de la sangre de Cristo para podernos perdonar y bueno, de esa manera hemos sido apartados exclusivamente para uso y servicio de nuestro Dios. Eso es lo que deberíamos comprender, hermanos, acerca de este libro. Hermano, adelante, hermano. Continuando con más información general sobre el libro de Levítico, cómo es mostrado, cómo se presenta Jesús. Y hemos citado anteriormente que Jesús se encuentra a partir desde la primera página del libro de Génesis hasta el final del libro de Apocalipsis, y bueno, no es la excepción en este libro de Levítico, como lo encontramos como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una referencia cita el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29. Matías, por favor. Juan 1, 29. Dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. Y lo vuelve a repetir ahí en el contexto, nuevamente lo vuelve a citar como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Diferente a Mateo, que dice que vino a quitar el pecado del pueblo. Bueno, aquí lo hace la referencia en punto general. Obviamente Mateo tenía una audiencia diferente que Juan, y en el libro de los Hebreos, si notaron, el libro de los Hebreos, el hermano Freddy ya lo mencionó 2, 3 ocasiones. Es especial cómo hace una referencia y una imagen el libro o la carta a los Hebreos con la comparación del libro de Levíticos, porque los temas son muy enfáticos, y lo muestra ahí en capítulo 4, versículos del 14 al 16, como el gran sumo sacerdote, el cual lo vuelve a mencionar enfáticamente el escritor a los Hebreos, y aquí se muestra en este libro de Levítico. Recuerde que los de Leví son aquellos que auxiliaban en el servicio a la descendencia de Aarón, que fueron los escogidos para ser los sacerdotes, en el especial de Aarón como el sumo sacerdote, y los de Leví, que fueron escogidos para auxiliar a ellos. Entonces, sumo sacerdote, encontramos a Jesús en este libro de Levítico. Adelante, hermano. El nombre hebreo, hermanos, el nombre del libro de Levítico en hebreo es Guaikra, que significa y él llamó. Mencionábamos anteriormente en algunas clases pasadas ya cómo es que el nombre en hebreo corresponde a la primera frase del libro. La primera frase que aparece en el libro, ese es el nombre que se le daba en el libro hebreo, en el nombre hebreo. No obstante, en griego, hermanos, la palabra es leviticón, que significa de los levitas. Entonces, aquí se puede ver, hermano, cómo es de que la palabra leviticón obviamente proviene del idioma griego, pero es a consecuencia de la influencia de la Biblia Septuaginta, o mejor dicho, de la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces, a consecuencia de ella, bueno, se muestra la gran influencia que se ha tenido a través de lo que es la Septuaginta. En ocasiones no atinamos, no preguntamos, no investigamos
por qué tenemos los títulos estos, pero bueno, de allí viene, hermanos, de allí viene, de lo que es la Septuaginta. Hay un bosquejo sencillo que hemos tomado de lo que es la verdad para hoy. Le animamos para que también vea esa página, es una página con bastante material. Si usted quiere ir a investigar más, le animamos que vaya, por favor. Por supuesto, escudriñe todo, retenga lo bueno. Primero a los Tesalonicenses 5:21, aparece así como la verdad para hoy. Encontramos en un bosquejito sencillo acerca de los sacrificios santos, que es del capítulo 1 al capítulo 7. Los líderes tienen que ser santos, primera parte, del capítulo 8 al capítulo 10. Un pueblo santo, primera parte, del 11 al 15. Y también se mencionan días santos, primera parte, del 16 al 17. Y el quinto punto, un pueblo santo, segunda parte, del capítulo 18 al 20. El sexto punto, líderes santos, también segunda parte, del 21 al 22. Días santos, segunda parte, del 23 al 25. Y el octavo punto y el último, un pueblo santo, tercera parte, del 26 al 27. Así es. Algunos sacrificios, hermano Roberto. Uno de ellos es una expresión que utilizamos constantemente de la adoración con un olor fragante, un olor grato delante de Dios. Como lo mencionábamos, bueno, no lo hacíamos la referencia, la separación entre Éxodo y Levítico, si recuerda cuando estábamos mencionando del libro de Éxodo, ahí traslada o pone la imagen de lo que viene siendo el material con el cual se iba a formar el tabernáculo. Ese viene información en el libro de Éxodo, y le continúa, no tanto en fechas, sino en referencia a lo que está trazando en el libro de Éxodo, es fórmalo, y ahora en el libro de Levítico es que está hablando el servicio, cómo se va a hacer el servicio con aquello que ya le dijo que lo hiciera. Entonces ahí viene el holocausto, en los capítulos 1, 9, 13 y 17, la flor de harina, capítulo 2, versículos 2, 9 y 12, o el tercero como una ofrenda de paz, en el capítulo 3, versículos 5 y 16, y un paralelo a estos pasajes, a esta adoración con olor fragante delante de Dios, pues es precisamente la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 2, y a los Filipenses en el capítulo 4, versículo número 18, cual está haciendo referencia a la frase, un olor grato, fragante, delante de la presencia de nuestro Dios. Adelante. Cuando el pueblo, hermanos, presentaba esos tres tipos de sacrificios, era cuando delante de Dios se etiquetaba, se clasificaba como olor grato, y era porque el pueblo tenía una buena relación con Dios. No había tanto como el perdón de pecados, no se presentaba para un perdón de pecados, aunque había, pero la idea es, se presentaban estos sacrificios porque tenían buena relación, que eso es lo que Dios espera que tengamos nosotros, una buena relación. Lo que mencionaba el hermano Roberto, cómo es de que en ocasiones también nosotros, hermanos, mencionamos, recibe estos cantos como olor grato, o recibe estos cantos o esta oración como olor fragante. Bueno, se refiere a que deben de ser algo agradable, como cuando un perfume, pues, hermano, un perfumito, algo agradable que a Dios le gustaría estar respirando. De allí la importancia, hermano, que cuando nosotros ministremos, deberíamos de estar en una buena sintonía con nuestro Padre Celestial para que sea de olor grato. Los cánticos que no solamente de manera personal, sino congregacionalmente le estamos presentando. Me gusta mucho en Efesios 5:2, Matías. ¿Cómo dice Efesios 5:2? Dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En olor fragante. Hay varias referencias, hermano, que hay de lo que es el lenguaje levítico en el Nuevo Testamento. Y este es uno. Cuando Cristo se presenta delante de Dios,
dice que ese sacrificio que hizo es olor fragante, ¿ah? Sacrificio aceptable delante de Dios. También Filipenses capítulo 4 y el 18, que menciona el apóstol Pablo la ayuda económica que la iglesia de Filipos le había enviado a los hermanos, al apóstol Pablo, porque dice, pero todo lo he recibido, ¿lo tienes ahí? Sí, A ver. dice. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que habían hecho los hermanos por el apóstol Pablo, Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, dice, este es olor fragante, olor fragante. Y eso es, hermano, no solamente en aquel tiempo, sino todavía cuando nosotros nos esforzamos por apoyar de esa manera, por impulsar la obra de esa manera, es olor fragante delante de Dios. No podríamos entender eso mientras no comprendamos lo que es el trasfondo del libro de Levítico, ¿sí? Es algo muy importante. Me estaba acordando ahorita también cómo es que el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo menciona cómo es que dice, aunque sea derramado en libación, creo que es allí, aunque sea derramado en libación. Y eso se refiere, hermano, precisamente a la segunda ofrenda, lo que es la flor de harina. Ajá, era cuando había buena relación y se refiere que la persona se ofrecía a sí misma para el Señor, ¿sí? Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Otra clasificación también es, no solamente era estos holocaustos, flor de harina, ofrenda de paz, sino también hay otros que es expiación, y esos se clasifican como muy santos o santísimos, y era cuando había un sacrificio por el pecado. Se presentaba para poder quitar el pecado de la persona. Entonces, Dios no lo clasifica como olor grato, lo clasifica como muy santo, muy santo. Y eso es cuando, bueno, había pecado y en consecuencia la persona tenía que pedirle perdón a Dios. Había expiación, que es una de las palabras claves que habíamos mencionado, ¿sí? Eran dos sacrificios básicamente. Esos son los sacrificios que se presentaban. El holocausto, sacrificio de paz, la ofrenda de grano que era de flor de harina, el sacrificio de paz por el pecado, por la culpa, ¿sí? Y esos eran básicamente todos los sacrificios. Algunos animales también, hermano, que se requerían para el sacrificio. Adelante, hermano. Alguno de estos animales que se están citando es interesante y sería bueno que pueda, si tiene la oportunidad, hacer esa captura de las imágenes para que lo tenga ahí y lo pueda anotar y pueda hacer referencias ahí a un lado de sus páginas de su Biblia para que lo tenga presente. Estos animales, los cuales son utilizados y son requeridos por parte de Dios, recuerde que les estaban instruyendo a los sacerdotes cómo deberían dirigir esos servicios de adoración, que ellos son los encargados de ese, como primero de la manada o del rebaño. Algunas descripciones de ellos que en lista son las vacas, los becerros, las ovejas, las cabras. Cada una de estos son los que habrían de presentar en sacrificio de los que enlistábamos como muy, muy santo, del capítulo 6 y capítulo número 7. Igualmente, podría ser en aquellos casos, algunos casos que el Señor pedía cuando alguien no podía hacer de la manada o del rebaño, de las aves, como son pichones, palominos. Recuerdo que el Señor, cuando está haciendo referencia a Mateo y que llevan a Jesús, una de las que presentan ellos precisamente son de estos, de las aves, porque ellos siendo pobres no tenían la capacidad de los anteriores, pero les mandan estos. Y la tercera, la calidad que se requería para seleccionar precisamente estos animales, no podría ser cualquiera, no es el primero que agarre sin verlo, sino tenían que ser, dice, implicando en la palabra domesticado por ser mansos, dice, no hace referencia a una víctima desafortunada, sino una persecución de la caza, no un animal salvaje, no un animal voraz que sea depredador,
Y igualmente, por algún ejemplo, los leones, animales del monte salvajes, o tampoco cuarto, este animal puede, representaba a Cristo como el Cordero de Dios. Entonces, no podría ser el que le placiera a la persona, sino con las indicaciones, requerimientos que Dios les habría de pedir en cada uno de los sacrificios, expiaciones que presentaran, holocaustos que presentaran, tenían que ser con todas y cada una de las indicaciones que presentara Dios. Adelante, hermano. Y hermano, en la parte final que dice ahí, cómo es que en Levítico 22, del 17 en adelante, hermanos, básicamente es hasta el final del capítulo, se les menciona, hermano, cómo tenían que presentar los animales. Se les dice cómo tenían que hacer, básicamente punto por punto, paso por paso. Y una idea que se reitera una y otra vez en ese pasaje es para que sea aceptado, para que yo lo acepte, le está diciendo Dios. Tienes que hacer de esto para que sea aceptable, tienes que hacer esto para que yo lo acepte. Y entonces, este pasaje, hermano, o esta idea nos está diciendo sencillamente qué es lo que Dios espera que hagamos nosotros, simple y sencillamente para que Él lo acepte. De otra manera, si nosotros no lo hacemos de esa manera, Dios no lo va a aceptar. En aquel tiempo lo que eran los levitas, el pueblo de Israel, tenían que ofrecer algo para que fuera aceptado. De otra manera no iba a ser así. Tenían que ser animales mansos, tenían que ser limpios, sin defecto, y esto es para que sea aceptado. Y hermano, el pueblo de Israel se metió en problemas porque en Malaquías, en el capítulo 1, 6 al 8, Dios a través del pueblo, a través del profeta, le dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Aquí dice honor en la versión de las Américas. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que desprecian, que menosprecian mi nombre. Pero habían dicho: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y todavía preguntaban, hermano: ¿y en qué te hemos deshonrado? En que dicen, fíjese, hermano, fíjate, dicen: la mesa del Señor es despreciable. Es despreciable. Y el 8, y cuando presentas el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Dice en la Reina Valera: preséntalo a tu príncipe, ofréceselo a tu príncipe. ¿Acaso le serás acepto? ¿Se agradará de ti? Y hermano, esto es algo que el pueblo lamentablemente omitió en aquellos tiempos. Sí, porque presentaban, hermano, es realmente sorprendente cómo es de que dice, cómo es de que ellos se referían al pan. Era algo inmundo, hermano, cómo lo presentaban. Estaban cansados, era un fastidio para ellos, hermano, y esas son palabras bastante fuertes. Yo no no me miro yo, hermano, diciéndole a mi papá o a mi mamá: me tienes fastidiado. A mí se me hace una ofensa terrible para mi papá, para mi mamá. Pero decirle a Dios: Señor, me tienes harto. Oh, es algo grave. Es gravísimo. Ahora, ¿cómo es de que el pueblo, hermano, y aquí el reclamo es para los sacerdotes, que ellos permitían que sucediera eso? Que ellos permitían, llegaba Freddy con su corderito que se robó y lo presentaban, hermano. Yo lo presentaba, se lo robó, lo presentaban. El animal ciego se presentaba, estaba cojo, estaba perniquebrado, le faltaba una oreja, le faltaba un ojo. Lo presentaban. Y eso es algo terrible. Ahora, aplicándolo para nuestros tiempos, hermano, hay mucho que aplicar. Matías, apóyame con por favor, hijo, desde aquí, hijo. Dice, también dicen: ay, qué fastidio, y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado, o cojo o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor.
porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Hermano, es sorprendente el lenguaje que utiliza aquí Malaquías. Dios a través de Malaquías cuando dice, también han dicho, qué fastidio es esto. Con indiferencia desprecian al Señor. Dice el Señor de los ejércitos, y trajiste, hermano Roberto, lo robado, lo cojo, lo enfermo, lo que es desechable ya, y presentaron ofrenda. Y dice Dios, ¿crees que yo voy a aceptar eso de tu mano? ¿Crees realmente que yo lo voy a tomar? Oh, Freddy me trajo esto que es defectuoso, ¿lo voy a tomar? Y dice en el 14, maldito sea el engañador. Hermano, el lenguaje que utiliza Malaquías aquí es bastante fuerte. ¿Cómo es de que Dios se da cuenta que el pueblo lo estaba haciendo mal? Estaban tratando de engañar a Dios, estaban haciendo las cosas de una manera indolente, indiferente. ¿Y cómo es que todo esto lo hacían? Sencillamente porque el pueblo no alcanzaba a comprender quién era el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿A quién se están acercando? Pero hermano Roberto, en este tiempo no cantamos malas rancheras. ¿Qué de aquellos hermanos o qué del hermano Freddy cuando no se preparó para la adoración? ¿Qué del hermano Freddy cuando está presentando su oración, pero el hermano vive en doble vida moral o en una vida cuestionable? ¿Qué cuando el hermano Freddy viene, se da golpes de pecho, pero el Señor sabe nuestro proceder? Sabe que no es que tengamos un pie en el mundo y otro en la iglesia, sino que sabe que vivimos completamente en el mundo. Pero el domingo vinimos para poder calmar un poquito la conciencia. Que cuando ni siquiera nos hemos preparado, hermano, para poder presentarnos delante del Rey. Que cuando simplemente la invitación de venir y adorar a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes, al gran Rey, al Señor de los ejércitos, pues ni nosotros nos quedamos, hermano, en el trabajo. Yo con mi trabajo me da de comer, mi trabajo me sustenta. Ay, Dios, que se quede esperando. ¿No estaremos presentando también un sacrificio así? O cuando, pues sí llegué, pero llegué tarde. Sí llegué y me fui temprano. Sí llegué a adorar, pero con prisas. Entonces no estamos comprendiendo la suma importancia de la santidad delante de Dios. Y otra vez el énfasis, hermano, para que sea aprobado, para que seas presentado, para que sea recibido. Y eso es algo que nosotros debemos de comprender. Hay un proverbio, hermano, y ahorita te doy ya la palabra. En Proverbios capítulo 21 y versículo 27, Matías. ¿Cómo dice? Dice así: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El sacrificio, hermano Roberto, Dios no quiere mi sacrificio cuando yo estoy viviendo en el pecado. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Cuanto más trayéndolo con mala intención, trayéndolo con pecado, trayéndolo con manos manchadas de sangre, injustas. Andas peleando con todo mundo, hermano Freddy. Y aún así piensas que el domingo vienes a adorar a tu Dios. Como lo mencionábamos en Santiago, hermano. Peleamos, maldecimos, injuriamos al prójimo. Y esa misma boquita viene y pretende alabar al Padre Celestial. No funciona de esa manera. Tenemos que comprender la suma importancia de la santidad. Y dice el Salmo 96:9, que tenemos que adorar a nuestro Dios desde la hermosura de la santidad. Entonces, es importante que seamos santos como Él es santo, hermano. Adelante, hermano. Hay mucho más que decir, pero adelante, hermano. Voy a hablar un poquito de eso, pero voy a complementarlo con el siguiente ilustración, hermano. Ah, fue para atrás, hermano, es para adelante. La de Deuteronomio, hermano. Ahí está. Esta es. Entonces,
Es interesante cómo ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos tocando Malaquías? Recuerde que el punto de Levítico está haciendo referencia del servicio de adoración en aquel contexto, en la ley de Moisés, y que el libro de Levítico está haciendo referencia de qué tipos de pues de ofrendas se deberían de presentarle y presentáramos algunas de ellas, el cómo se dividía en el libro, como olor fragante, como muy santo, de holocausto, de flor, de harina, en este caso, la ofrenda de paz, los sacrificios que se presentaban. Malaquías está haciendo referencia el cómo lo estaban haciendo tristemente. La palabra que usa ahí es despreciable. Ya lo habían menospreciado, ¿no? Deuteronomio, es adelantito de ahí, Levítico, número de Deuteronomio. En el capítulo 16, referencias, versículos 16 y 17, menciona cada cuándo habrían de presentarse delante de Jehová y dice, todo varón. Entonces ahí queda fuera alguna persona que tenga la libertad. Dice, aparecerá todo varón tuyo, dice, delante de Jehová tu Dios. ¿En dónde? En un lugar específico en el que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, en las cuales dice, y ninguno se presentará delante, no solamente todo se tenía que presentar, todo varón, sino también se presentará delante de Jehová con las manos vacías, dice ninguno, de la misma manera dice, todos tienen que presentarse, nadie queda fuera, pero también nadie queda fuera de que tienen que llevar a Jehová lo que Dios está demandando, dependiendo de qué va a presentar, sea holocausto, sea expiación, sea por pecado, por X razón que va a presentarse, dice nadie, absolutamente nadie se va a presentar con las manos vacías. Hace unos momentos nos estaba haciendo la reflexión, la meditación, el hermano Fedi acerca de qué estamos haciendo nosotros como cristianos. Recuérdelo, santidad, consagración, limpieza, purificación, son cosas que todas van de la mano. No lo mencionamos, pero siempre me hace interesante la referencia o el paralelo de la palabra santificados, somos los santos, Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a su iglesia los que habrían de ser santos, el Señor es el que nos santifica por medio de su sangre preciosa. Ese es el precio, ese es el costo. Y ahora que ya somos de los santos y santificados en Cristo Jesús, todos y cada uno somos consagrados. Hace unos momentos hacía la referencia, mi hermano. Me gusta hacer el paralelo con la palabra iglesia, eclesía, los llamados fuera. Entonces, hemos sido llamados para salir del mundo y estar consagrados absolutamente en totalidad para Dios. Ese es un santo. Ese es parte del cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer? A partir del momento que determino pasar a los pies del Señor en humildad, arrepintiéndome de mis pecados, después de haber creído lo que se me predicó, que es el Evangelio, y haber determinado de confesar delante de los hombres con mis labios para salvación, esa fe que recibí y acepté, pasar a las aguas del bautismo para la limpieza, el perdón de pecados y salir una nueva criatura en Cristo Jesús. De ahí en adelante, cada paso, cada pensamiento, cada actuar va a ser de acuerdo a los lineamientos del Señor. Un sacerdote no se podía presentar, dice, en este caso, bueno, más bien todo varón, con las manos vacías.
y el sacerdote es el que había de recibir la ofrenda del varón para hacer conforme las indicaciones de parte de Dios, y nosotros domingo, martes, jueves, y no solamente ello, al presentarnos, sino también en nuestro día a día. Recuerden que ya se hizo la explicación cuando hablamos de la adoración, los diferentes contextos de la palabra. Entonces, nunca vamos a estar vacíos delante de Dios. Dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Nadie va a demandar de más. Nadie va a poder pedir algo imposible. Si Dios nos demanda algo, es porque es posible. No podremos decir delante de Dios, Señor, no pudo. Él nos brindó. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, todo lo que corresponde a la vida y a la piedad, dice, nos ha sido dado conforme a su divino poder. Adelante, hermano. Y hermano, haciendo también el énfasis y la aplicación, menciona cómo es de que es lo solemne, hermano. Era algo solemne. No son fiestas para que yo haga lo que yo quiera, como yo quiero, cuando yo quiero, como a mí me gusta, como yo pienso, y eso aplica para absolutamente todo. El pueblo debería comprender que ya había una estructura de qué se iba a hacer, dónde se iba a hacer, cómo se iba a hacer, quién lo iba a hacer, y eso era para que fuera aceptado. Y hoy no es la excepción. En ocasiones pensamos que la iglesia es donde cada quien hace lo que bien le parezca. No, no es así. Como Dios lo dijo a través de Pablo en 1 Timoteo 3, 14 y 15, eso te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo tienes que conducirte, cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, yo necesito interesarme por saber cómo tengo que presentarme delante de Dios, hermano, hablando de lo que es una fiesta solemne o lo que es la solemnidad. Cuando cantábamos allá en aquellos tiempos, dice Matías, en mis tiempos que cantábamos el himno nacional mexicano, hermano, y al chamaco, al muchacho que estuviera haciendo desorden, no faltaba que llegara el maestro y le diera un coscorrón. Compórtese, amigo. Y ya nos quedábamos serios. Sí, porque se requiere solemnidad. Hoy, lamentablemente, hermano, vemos, y porque el Facebook todo dice, un mercado, en ocasiones literalmente, un mercado en los lugares de reunión. Entra la gente, sale la gente y nadie hace nada. No estamos haciendo las cosas de manera solemne. La reverencia está en extinción en muchos lugares de reunión. Y lamentablemente, hermano, ese problema no está decreciendo, sino que está aumentando. Hay muchas lecciones que podríamos aprender del libro de Levítico. A mí me gusta mucho, hermano, creo que es uno de los libros que yo tengo que estudiar cada vez más y más para poder aprender cómo puedo mejorar en la santidad con el Padre Celestial. Y bueno, aquí tenemos algunas lecciones que debemos de recordar. Sé que el tiempo ya se nos ha ido. Se los leo rápidamente. La santidad tiene un precio, siempre hay un precio. Romanos 6:23, Efesios capítulo 2 y versículo 1. La convivencia con Dios también tiene un precio. Tengo que caminar en santidad así como Él es santo. Para acceder a ciertas bendiciones de Dios hay un precio también. Las bendiciones espirituales, según Efesios capítulo 1 del 13 en adelante, son en Cristo, estando en Cristo. Debo hacer de Dios el centro de mi vida. Las fiestas, absolutamente todo giraba en torno a Dios. Y así debe de ser nuestras vidas, hermano. El evento más importante es nuestra reunión con Dios. Eso debería de ser. Cada primer día de la semana vamos a reunirnos. Ese es el evento más importante. También el 5, debo estar atento a las fiestas que Dios ha dicho para nuestro tiempo. También debo tratar las cosas de Dios con la solemnidad, es decir, respeto, reverencia y devoción que lo ameritan. Y bueno, recordar que somos sacerdotes. Cada quien tiene que presentar sacrificios al Padre Celestial. No es el predicador, hermano,
no es el predicador el que está presentando los sacrificios o el que está adorando. Somos absolutamente todos. Y nosotros, cuando nos reunimos como iglesia, el Padre Celestial nos observa y todos nosotros hacemos esa función de adorar a nuestro Dios. Los hermanos nos presiden, pero realmente todos, absolutamente todos, estamos adorando. Pues hermano, se nos ha ido el tiempo, hermano, pero son cuantiosas, muchísimas lecciones que podríamos encontrar en el libro de Levítico. No sé, algún comentario, hermano, que tú quieras hacer todavía. Solamente la parte de que no es el ministro, el predicador, sino son cada miembro. Es enfático cuando habla la referencia de presentarnos en adoración. Cada uno al presentarnos. No solamente eso es en la ofrenda, es cada punto de oración. Cada uno tenemos que hacerlo. Sacerdotes, ahora todos somos sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo número 9. Real sacerdocio somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada persona que obedece el evangelio. Y un punto que no mencionamos, el capítulo número 10. Léalo, ya no vamos a tener tiempo de presentarlo, pero léalo. Nadab y Abiú. Esa parte que mencionó el hermano de la solemnidad, respeto, devoción, temor a Dios en lo que corresponde a sus mandamientos. Si no lo tenemos, recuerden a Nadab y Abiú. Dios los bendiga, hermanos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Así es. Hay mucho que decir, hermanos, mucho, mucho, mucho. Le animamos para que anime al predicador local para que les enseñe de Levítico también. Pues hermanos, muchas gracias por su tiempo. Matías, hijo. Gracias, hermanos, por estar el día de hoy con nosotros. Que Dios les bendiga. Y si Dios nos lo permite, vamos a transmitir a la misma hora, al mismo día. Hermano. Muy buenas noches, hermanos. Un abrazo en el Señor a cada uno de ustedes. Y si Dios nos permite, aquí los vemos en una semana, a la misma hora, en el mismo lugar. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. El Señor los bendiga grandemente. Que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor? Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa